Economista Isaac Román. Ya. Perfecto, vamos a dar paso al economista Isaac Román, investigador económico y analista político, sobre un tema importante que es el alza del salario básico unificado 2026. Economista Román, buenos días. Muy buenos días con todos, es un placer estar aquí. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Como sabe, estos días se está reuniendo el Consejo de Salario y Trabajo, quien está justamente analizando el tema del salario básico unificado del 2026. ¿Cómo va esa perspectiva? ¿Qué podemos comentar sobre el tema? Bueno, este es un tema complicado, al menos ha sido complicado en los últimos 9 años. Van 9 años en que el sector de los empleadores y los empleados no se ponen de acuerdo en el alza del salario. Ahora vemos que los empleados, las asociaciones de empleados, buscan un alza del salario de alrededor de $20, mientras que el conjunto de los empleadores no ven un alza más allá de los 8 o máximo $10. Entonces vemos una desconexión bastante profunda, una brecha bastante grande entre lo que quieren los empleadores y lo que quieren los empleados. Entonces es un tema complicado y ambas circunstancias serían igualmente interesantes de evaluar. Pero ¿cuál es la manera técnica, la manera correcta de poder determinar el salario básico unificado del 2026? ¿Cuál sería lo más idóneo para poder llegar a un salario justo, digamos, y también acorde a la necesidad del empleado, del empleador, y en este caso del empleado que también no le permita limitar su producción? Claro, bueno, casi siempre es deseable en un mercado como lo es el mercado laboral que los precios no sean intervenidos. Los precios en este caso vendría a ser el salario, que los precios no sean intervenidos y que puedan fluctuar debido a las necesidades mismas del mercado, en este caso de nuevo el mercado laboral. Entonces, sabemos que no es así, sabemos que el salario mínimo se establece y se aumenta cada año dentro de la medida de lo posible. Por ejemplo, durante el gobierno de Guillermo Lasso se subía a $25 anuales. En el gobierno del presidente Noboa se subió $10. Entonces, se tiene que ver cómo se subirá ahora, pero ahora lo idóneo sería, por supuesto, un acuerdo que no se está llegando, pero en todo caso sería un precio que no dificulte aún más la contratación que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un estancamiento en el mercado laboral de más de 10 años en el que no se mueve el porcentaje de personas con empleo pleno y que tenemos que buscar mover, cosa que no se va a lograr si el precio de la mano de obra se encarece mucho más. Tenemos que tener en cuenta que no es solo el salario básico, ¿no? En nuestro país existen otros costos laborales que terminan incrementando el gasto que el empleador hace por cada trabajador. Hoy en día ese costo en el salario básico, ese costo total del trabajador mensual está en $649.40. Eso es lo que gasta el empleador hoy por cada trabajador con salario básico. Es decir, que si lo que usted me dice es que si el básico en realidad lo que percibe el empleado es $470, al final del día lo que realmente cuesta es 640, ¿me dice? $649.40. Cerca de $650. $650. Entonces, los costos laborales están siendo muy altos y evidentemente subir de manera desproporcionada el salario básico de una manera que esté totalmente alejada de las condiciones laborales actuales, como lo son la propuesta de $20, es muy peligroso para los que, por ejemplo, tienen trabajo hoy con salario mínimo. Se encarecería su mano de obra y los empleadores tendrían que revisar si pueden seguirles pagando, y eso sería un problema. Claro, puede generar también desempleo, porque si no les pueden seguir pagando y se aumentan los costos, como nos está indicando, puede generar que muchos analicen si son válidas los trabajos que están realizando y empiecen a despedir a los que no crean que vale el trabajo o les alcance para pagarles. Pero, economista, ¿cuáles son esos costos que se genera adicional? Porque dice, bueno, tenemos 470 que es el salario básico, pero en realidad no nos cuesta 470 tener a un funcionario, a un trabajador.
nos cuesta 690, ¿no? Es lo que nos ha dicho usted. 150. O 650. Esa diferencia, ¿en qué radica, por favor? Indíquenos. Bueno, la diferencia está principalmente, por ejemplo, en la mensualización. Esto se calcula mensualizando cosas como los aportes patronales anuales que se hacen, los aportes al IES, los aportes de, por ejemplo, la cesantía, los fondos de reserva, y de nuevo mensualizando los 13º y 14º sueldo que tenemos en nuestro país. Todo esto aumenta la carga el costo laboral total, y como bien mencionabas, esto genera desempleo. ¿Por qué genera desempleo? Porque la mano de obra termina siendo demasiado cara para ser absorbida por el mercado laboral que tenemos actual, por la oferta de trabajo que tenemos ahora. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, si no se van a cambiar las condiciones laborales, se tiene que cambiar permitiendo, por ejemplo, una reforma, por ejemplo, en el sistema financiero, ¿no? Una reforma del sistema financiero, como por ejemplo, como la que planteamos desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que nos permite el ingreso de todos los capitales del mundo, de todas las inversiones que muevan la economía, que faciliten la entrega de créditos y puedan aumentar el nivel de empleo de nuestro país. Ahora, también tuvimos oportunidades. La oportunidad de tener el trabajo por horas era una oportunidad real de aumentar la cantidad de gente con empleo, pero bueno, los ecuatorianos entendían que eso no era el camino, entonces tenemos que seguir buscando las respuestas para poder de una vez por todas romper esa barrera de desempleo y de tan poca gente que tiene un empleo pleno, porque no superamos ni el 40% de personas con empleo pleno, y eso es algo que tenemos que avanzar. Debería haber una reforma entonces al Código de Trabajo para también un poco dinamizar las formas de contratación y ayudar a que esto mejore. Por supuesto que tiene que haberla. Lo que sucede es que políticamente es muy complicado llevar a cabo una reforma laboral como la que se debería hacer, porque bueno, sabemos que si planteas cualquier cosa, tocar cualquiera de los puntos de los derechos laborales, sabemos lo que hacen las organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores en nuestro país. Una consulta, usted comentaba de que en los diferentes gobiernos ha sido de manera un poco indiscriminada el tema del alza del salario. Me decía que en la época conocemos, en la época de Lasso se subía hasta $25 anuales, en esta última época con el presidente Noboa $10. Entonces se entiende que el tema del alza salarial no es algo tan técnico, sino más bien es político, es un tira y afloja entre los empleados dentro de esta Comisión de Salario y Trabajo, un tira y afloja entre los empleados y los empleadores. Pero entonces, ¿qué tanto afecta la producción y la inflación y a otros indicadores? ¿Qué tanto afecta el alza salarial como el que proponen ahora, ¿no? ¿De $20 o 10? Bueno, como bien mencionabas acertadamente, esto el aumento del salario termina más que a un criterio técnico, termina respondiendo a un criterio político de búsqueda de aprobación por parte del gobierno. Lo ideal, el escenario idóneo, como decía antes, sería que los trabajadores y los empleadores se pongan efectivamente de acuerdo, pero es algo que no sucede hace casi una década, hace 9 años. Ahora, lo que se necesita es, como hablábamos, una reforma laboral, como hablábamos, si no se va a hacer por temas políticos, una reforma financiera, pero lo que podemos saber es que efectivamente tenemos un mercado laboral cuyas condiciones actuales nos mantienen estancados, nos mantienen en desempleo, mantienen a mucha gente en subempleo y en otras formas de contratación, entre ellas otras formas de empleo no remunerado, como lo establece el INEC. Ya me dirán ustedes qué es eso si no desempleo. Entonces, hay cosas que hay que cambiar y tenemos que exigir como ciudadanía que el gobierno tenga los pantalones realmente de llevar a cabo las reformas necesarias. Correcto.
Perfecto. ¿Algo más, Alex? Sí, no sé si algo más podamos conversar sobre este tema, economista. Nos ha quedado muy claro que no es un tema tan técnico como debería ser. Yo creería, no sé si usted me corrige, que muchas veces o el tema del salario debería estar acorde a lo mejor a la inflación, tal vez. Bueno, el tema de la inflación no es tan importante. En nuestro país, gracias a Dios, estamos dolarizados y la inflación no es algo que nos aqueje como a otros países o como lo hizo a nosotros mismos en el pasado. Respondiendo a tu pregunta anterior, si la producción, la inflación, de nuevo, la inflación no es un factor determinante en nuestro país. ¿Y el valor la inflación en nuestro país es de las más controladas del mundo gracias a que no manejamos moneda propia. La producción sí es un factor determinante. Tenemos que aumentar la producción. Eso aumentaría, por supuesto que sí, el empleo, pero como decía, para eso tiene que haber reformas que permitan la inversión, que termine permitiendo el aumento de la producción. Y la canasta, el valor de la canasta básica. Eso sí. El valor de la canasta básica es un valor de canasta básica familiar que se calcula basándose en un salario básico y medio. Entonces, eso por supuesto que el valor de la canasta básica bajaría, por ejemplo, en aumentos de la producción. ¿Qué está sucediendo hoy en día con los huevos, el azúcar, que están bajando de precio? Están bajando de precio porque está habiendo una sobreproducción. Eso es lo que tenemos que llegar en todo. La producción nos beneficia a todos porque a mayor oferta de bienes y los precios bajan. Es interesante ese análisis que hace, justamente eso es la respuesta, ¿no? Que si la canasta básica a lo mejor está un poco elevada es justamente porque la producción nuestra es insuficiente para cubrir las necesidades, ¿no? Entonces justamente Correcto. Lo que hay que trabajar es hacia la producción, no tanto en el sueldo. Me parece interesante. Sí, claro, es una de las formas de verla, es una de las medidas a tomar. La producción, por supuesto que al aumento de la producción o la disminución de esta encarece o abarata los costos de los productos de primera necesidad. Entonces, claro, aumentar la producción sería uno de los caminos a tomar, uno de tantos que tenemos que tomar para reducir los costos de vivir y aumentar los ingresos de la gente. Perfecto, economista Isaac Román, con quien conversaba sobre el tema del alza del salario básico unificado. Muchas gracias, economista. Gracias. Muchas gracias a todos.